Dentro del mantenimiento basado en condición y de las inspecciones que podemos realizar, dentro de eso que se ha llamado tradicionalmente mantenimiento predictivo, encontramos las inspecciones boroscópicas como parte de esas inspecciones. La herramienta fundamental para llevarla es el boroscopio, que en realidad es lo podemos llamar boroscopio o lo podemos llamar endoscopio, que es como en realidad deberíamos llamarlo. Boroscopio es un nombre que se hereda teniendo en cuenta que tenemos que introducir esto en un agujero y son imágenes obtenidas en un agujero. Bor significa orificio en inglés, scope, imagen, así que son imágenes obtenidas de un orificio. Pero si lo llamamos boroscopio o lo llamamos endoscopio, no cometemos ningún error en ningún caso y se trata exactamente del mismo equipo. ¿Dónde vamos a llevar a cabo inspecciones boroscópicas en equipos industriales? Pues hay muchos equipos que pueden requerir este tipo de inspección, pero podemos pensar que la tubería en general, ya sean tuberías de gran diámetro o de pequeño diámetro, requiere inspecciones. Vamos a pensar también que las válvulas también pueden requerir inspecciones que podamos aproximar por la entrada o por la salida y ver sus componentes internos, ver el estado que presentan sus componentes internos. Podemos encontrar también intercambiadores, ya sean de carcasa y tubos o ya sean de placas, pero especialmente los de carcasa y tubos, y podemos hacer inspecciones bien en la parte del cabezal o bien en la parte de los tubos o en la parte de la carcasa. En las máquinas térmicas se han popularizado mucho esta inspección, ese diagnóstico por imagen, basado en inspección endoscópica o boroscópica, que así tenemos los motores de combustión interna, en el que podemos valorar muy bien el estado de camisas, de pistones, el estado del interior de cilindros. Y en las turbinas de gas y vapor, por supuesto, para verificar cómo es el estado de los álabes y en qué estado se encuentran los álabes, encontramos que las inspecciones boroscópicas resultan realmente útiles. Pero ¿cómo es un boroscopio? Pues, un boroscopio tiene fundamentalmente cuatro cosas que tenemos que valorar. En primer lugar, tenemos que valorar la lente. En segundo lugar, tenemos que valorar la sonda y en tercer lugar, tenemos que valorar la unidad de tratamiento de imágenes. Además de eso, tenemos una serie de accesorios que también tendremos que considerar en nuestro equipo. Boroscopios encontramos en el mercado de muchos precios. Encontramos boroscopios de 25 euros que los podemos encontrar en Amazon o los podemos encontrar en las grandes superficies como Lidl o Carrefour, pero también encontramos en el otro lado boroscopios de más de 100.000 euros. ¿Qué es lo que hace un boroscopio de 100.000 euros que no hace uno de 25? Bueno, pues hay muchas cosas que no hace. Para empezar, la nitidez de la lente no es la misma, la resolución del sensor tampoco es la misma y las características de la sonda tampoco son las mismas. Así que hay trabajos que puede ser suficiente que utilicemos un boroscopio barato de 25 euros o de 100 euros o de 200 euros y hay trabajos que necesitan un boroscopio de ciertas características, con lo cual pues arrancaremos en los 10.000 euros y terminaremos en los 100.000 euros. Marcas prestigiosas en el mercado, pues encontramos 4 marcas ya dentro de esos boroscopios que vamos a utilizar para nuestras inspecciones delicadas. Y que son Olympus, quizá es el rey de este tipo de equipos por su conocimiento en el mundo óptico y por el desarrollo que ha tenido en todo lo que tenga que ver con equipamiento científico. Así que Olympus, sin duda alguna, pues es la estrella, y también son boroscopios de muy alto coste. Utilizan sensores CCD, sensores muy buenos, y utilizan todos los elementos, son de gran calidad. Junto con ellos tenemos los boroscopios que comercializa General Electric y que son básicamente dos dentro de la alta gama, ¿no? Son los boroscopios de la firma Mentor, que es propiedad de General Electric. Son boroscopios excelentes, sensores buenísimos, CCD, una calidad estupenda y toda una serie de elementos adicionales como medición por láser, como generación automática de informes, etcétera, que hace que sean pues unos boroscopios realmente interesantes
para muchas de las aplicaciones que utilizamos. Los boroscopios de la firma Everest, que depende también de General Electric, son boroscopios de calidad suficiente, son boroscopios de alto coste y calidad, vamos a decir, media, pero que se han popularizado mucho, sobre todo porque algunos fabricantes de aerogeneradores recomiendan el uso de estos boroscopios. Y junto con ellos, quizá no a la altura de los boroscopios de Olympus, pero por encima de la calidad de Everest y a un precio muy razonable, es decir, con una relación calidad-precio excelente, están los de la firma Storz. Yo tengo que decir que a nosotros Storz no nos patrocina nada, ni no, es decir, que nosotros utilizamos Storz porque nos parece que están bien y que tienen una relación calidad-precio muy razonable, pero realmente no podemos hablar mal de ninguna de esas cuatro firmas, ¿no? Utilizamos Storz por esta relación calidad-precio excelente. ¿Y cómo es un boroscopio? Pues un boroscopio tiene tres partes fundamentales, tiene la parte de la lente, la sonda, la unidad de tratamiento. Además de eso tenemos una serie de accesorios. En cuanto a la lente, tenemos que tener en cuenta que tiene tres características fundamentales. Por un lado, la nitidez, que no tiene unidades de medida, solo es una definición óptica que solo podemos comprobar cuando vemos cómo se ven estas imágenes. Tenemos dos características que sí que tienen unidades de medida. Una es el ángulo de apertura y otra es la profundidad de campo. La profundidad de campo es los centímetros en los que está enfocada la imagen y el ángulo de apertura es el ángulo de visión que nosotros tenemos con la lente. La lente en general en casi todos los boroscopios es intercambiable y podemos utilizar lentes que tienen diferentes ángulos de apertura, diferentes profundidades e incluso diferente ángulo de visión, porque hay lentes que son de visión frontal y lentes que son de visión lateral. La lente además equipa normalmente una luz que puede ser una luz interna que está en la propia lente o una luz que puede ser de una fuente externa que nosotros acoplamos normalmente en la unidad de visualización de imágenes. El sensor puede ser de dos tecnologías, sensor CCD o sensor CMOS. Cuando se trata de sensor CCD, este sensor va o bien aquí en la cabeza o bien va en la unidad. Es más habitual llevar el sensor aquí en la cabeza, pero eso implica que el sensor es un poquito más grande y la sonda no puede ser tan pequeña. Cuando ya hablamos de sondas muy pequeñas, el sensor no nos cabe aquí, tenemos que llevarlo necesariamente a la unidad de visualización de datos. La sonda tiene tres características. Tiene por un lado la longitud, por otro lado el diámetro y por otro lado la flexibilidad. Esos son los tres parámetros que definen una sonda y el cuarto parámetro es la movilidad de la cabeza. Es decir, hay sondas en las que la cabeza es rígida y hay sondas en las que podemos manipular y podemos orientar la cabeza como deseemos. El diámetro de la sonda marca mucho lo que podemos hacer con ella, porque sondas muy pequeñas, de un diámetro muy pequeño, tienen muy baja calidad, pero tienen mucha accesibilidad, que nos caben en muchos sitios. En cambio, sondas de mucho diámetro tienen mucha más calidad, la imagen es mucho mejor, pero no nos caben por determinados sitios. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en boroscopias, en multiplicadoras de aerogeneradores, vamos a tener que usar sondas de 4 o 6 milímetros. Si pensamos en turbinas podemos usar sondas de 8 milímetros con mejor calidad. Pero por ejemplo en el mundo médico es raro que se utilicen sondas de más de 3 milímetros, porque por ejemplo si nos la tienen que meter por la nariz o por la garganta, cuanto mayor sea la sonda, más diámetro, más incómodo puede ser pues, que nos metan esto, ¿no? Y en cuanto a la unidad de visualización, son unidades que tenemos algunas unidades que son muy complejas, en realidad es un ordenador, pero son unidades, un ordenador con una pantalla y una placa base. Estas unidades pueden ser muy complejas porque tengan pues funciones adicionales como la generación automática de informes o como medidas que podamos reflejar y tomar.
o unidades de visualización muy básicas que prácticamente nos permiten hacer un pequeño zoom digital o nos permiten manipular las imágenes que tenemos para etiquetarlas, para nombrarlas, para ponerles algún logo o simplemente para pasarlas, verlas, transferirlas, etc. La unidad puede ser alimentada eléctricamente o alimentada a través de baterías, y el soporte en el que vamos a registrar la información pueden ser soportes extraíbles como memorias USB o como tarjetas SD, o discos duros, el disco duro interno que pueda tener el equipo. La unidad puede grabar normalmente fotografía y vídeo, ambas cosas. Es muy habitual que nosotros grabemos un vídeo de nuestra inspección, pero que después recuperemos fotografías que podemos hacer directamente sin necesidad de parar el vídeo. También podemos recuperar las fotografías directamente del vídeo. Las resoluciones que vamos a encontrar en un boroscopio siempre van a ser bajas. Quizá la resolución más habitual es 640 por 480 píxeles, pero podemos encontrar boroscopios ya de más alto coste de 1270 píxeles por 720, es decir, calidad HD. Los boroscopios, si es que hay alguno ya en calidad Full HD, por ejemplo, 1920 por 1080, son raros, y de existir pues serán carísimos, porque los sensores necesarios serán muy grandes, y además no estoy seguro de que se puedan meter esos sensores en sondas tan pequeñas como esta. Por último, tenemos los accesorios, a los que también les tenemos que prestar alguna atención, y básicamente vamos a pensar en 3 accesorios y varios elementos que nos pueden hacer falta en la inspección. Como accesorio, el primero de ellos es el soporte. Nosotros vamos a necesitar un soporte necesariamente. Nosotros utilizamos este soporte, este brazo articulado de fricción variable, que es quizá de lo mejor que hay en el mercado, porque para un boroscopio que utilizamos, que cuesta pues, en el entorno de los 15.000 euros, no nos importa gastarnos un poco de dinero en el soporte. Este soporte pues, cuesta unos 150 euros, a los que tenemos que sumar las 2 pinzas que tenemos, una para unirlo al boroscopio y otra pinza para unirlo a cualquier superficie en la que queramos sujetar este boroscopio. Así que por unos 200 euros tenemos todo este conjunto, que nos parece un complemento ideal para poder liberar las manos. Como segundo accesorio utilizamos las baterías. Entonces necesitamos baterías tanto para la unidad como para la luz. Utilizamos baterías siempre como para tener capacidad para una jornada completa. Así que nosotros adquirimos baterías adicionales, tantas como sea necesario, para poder asegurar que tenemos 8, 10 o 12 horas de autonomía. El tercero de los accesorios es la caja de transporte. No transportamos nuestro boroscopio en cualquier caja, sino que la utilizamos o bien la caja original que nos venden junto con la unidad, o bien cajas que hacemos pues que ya están suficientemente bien soportadas como para poder viajar con estos equipos sin ningún problema. Por último, vamos a necesitar también una serie de accesorios, una serie de elementos que nos van a ser útiles para realizar la inspección, que son los tubos de aproximación. Son tubos que le dan la rigidez necesaria que esto no tiene para poder alcanzar el sitio que queremos inspeccionar. Vamos a utilizar unas toallitas húmedas, son toallitas de las que se utilizan también para limpiar las gafas, porque la lente se está ensuciando constantemente. Vamos a utilizar también trapos con el que vamos a limpiar y vamos a mantener limpio nuestro equipo. Y vamos a tener que utilizar algunos elementos de protección individual, un EPIs, que son los habituales cuando se trabaja con turbinas o con multiplicadoras o en aerogeneradores o en el mundo de la biomasa o en instalaciones industriales en general, que serán nuestro casco, guantes, arnés en caso necesario, etc. Pues hemos visto en este vídeo cómo es un boroscopio o endoscopio y en qué sitios lo vamos a utilizar y cuáles son los elementos principales que lo componen.